¿Podrías imaginar que una humilde fortaleza a orillas del Danubio se convertiría un día en el corazón palpitante de Europa? ¿Que una sola familia gobernaría un imperio sobre el cual, según el dicho, nunca se pondría el sol? Pero ¿cómo sobrevivió y prosperó la dinastía de los Habsburgo durante más de 600 años, cuando otras caían en pocas generaciones? La respuesta está en decisiones que cambiaron el destino de un continente entero, decisiones cuyos ecos aún resuenan en nuestro mundo moderno. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. En el seno de la turbulenta Edad Media, Europa era un mosaico fragmentado de reinos feudales, ciudades-estado y principados eclesiásticos. La llamada Sacra Roma Imperium, fundada por Carlomagno en el año 800, era una entidad débil y descentralizada, incapaz de sostener un poder unificado. En este escenario, los reyes de Francia, Inglaterra y España luchaban sin tregua por la supremacía, mientras que las repúblicas italianas como Venecia y Florencia florecían gracias al comercio marítimo. Hacia el este, el reino de Hungría se erigía como baluarte contra las invasiones, y las tierras de los pueblos eslavos en los Balcanes estaban amenazadas por el avance implacable del Imperio Otomano. En medio de este caos, el Ducado de Austria era apenas uno más de los múltiples territorios de la frontera oriental del Sacro Imperio, encargado de proteger sus límites. Nada presagiaba entonces que esta pequeña tierra se convertiría en la cuna de una de las dinastías más poderosas de Europa. Para entender esta transformación extraordinaria, debemos remontarnos a los orígenes humildes de los Habsburgo, en las brumosas colinas de la actual Suiza. Allí, en el siglo X, sobre un escarpado promontorio junto al río Aar, se alzaba un castillo de piedra llamado Habitsburg, el Castillo del Halcón. De esta fortaleza nació el nombre de la familia, cuyas raíces eran las de unos simples condes locales, apenas nobles menores en la compleja jerarquía del Sacro Imperio. Sus dominios apenas cubrían unos pocos valles y aldeas. Nada hacía prever la grandeza que algún día alcanzarían. La niebla matutina solía envolver aquel castillo, confiriéndole una aura misteriosa, como si ya susurrara a los que habitaban en él las ambiciones ocultas que los llevarían a dominar Europa. Los vientos helados bramaban entre sus almenas, llevando consigo ecos de un destino inexorable. En esas frías cámaras de gruesos muros, los primeros condes Habsburgo comenzaron a trazar su estrategia: la adquisición metódica de tierras y títulos a través de matrimonios ventajosos. Fue un plan paciente y calculado, lejos de la mera fuerza militar que dominaba entonces. Rudolf von Habsburg, nacido en el año 1218, fue el verdadero artífice de esta fortuna familiar. Alto y enjuto, con una prominente nariz de halcón que se convertiría en su marca genética, se destacó no solo por su pragmatismo, sino por un profundo sentido de piedad. Fue su mezcla de astucia y fervor religioso la que allanó el camino hacia el poder. Cuenta la leyenda que durante un viaje por el campo, Rudolf encontró a un sacerdote que llevaba la comunión a un moribundo, luchando para atravesar un camino embarrado. Sin dudarlo, Rudolf desmontó y le prestó su caballo al clérigo, mientras él mismo avanzaba a pie por el fango. Este gesto de humildad impresionó profundamente a los príncipes electores del Sacro Imperio, quienes buscaban un nuevo emperador tras el período de anarquía conocido como la Gran Interregno. Así, en el año 1273, contra todo pronóstico, Rudolf fue elegido emperador, un giro del destino que marcaría el inicio de una era en la que los Habsburgo no solo gobernarían vastos territorios, sino que también moldearían el mapa político y cultural de Europa durante siglos.
Pero esta ascensión fue solo el comienzo de decisiones más profundas y consecuencias irreversibles que definirían el futuro de todo un continente. Hoy, la historia de los Habsburgo no es solo la crónica de una familia real o un imperio. Es la historia del nacimiento de la Europa moderna, de una diplomacia internacional tejida por alianzas matrimoniales tan complejas que transformaron el continente más eficazmente que cualquier ejército. Y es también la historia de Viena, la ciudad que se convirtió en el epicentro cultural de Europa, donde la música, la arquitectura y el pensamiento alcanzaron cimas insospechadas. Antes del ascenso de los Habsburgo, Europa era un rompecabezas de poder fragmentado. Una tierra donde nada parecía permanente y todo estaba en juego. Pero con cada alianza, con cada decisión, con cada sacrificio, la familia que emergió de aquellos humildes orígenes empezó a tejer un legado que nadie podría destruir. Podremos entender entonces cómo el poder puede nacer de la paciencia y la estrategia. Cómo una sola familia pudo sostener un imperio durante siglos solo para desvanecerse en las llamas de la Primera Guerra Mundial. Si quieres descubrir los secretos detrás de estas decisiones fatales y sus consecuencias devastadoras, suscríbete a Conferencias Históricas. Acomódate y prepárate para sumergirte en una historia de ambición, poder y destino irreversible que sigue resonando en nuestro mundo actual. ¿Quién decide el destino de una dinastía? ¿Cómo una sola batalla puede cambiar el rumbo de Europa? ¿Qué precio se paga por la ambición desmedida de un hombre llamado Rudolfo? En 1278, el campo de batalla de Marchfeld se tiñó con el brillo dorado del sol y la sangre derramada. Allí, Rudolfo, ya elegido rey de los romanos, se enfrentó a su rival Otakar II de Bohemia en un duelo que marcaría el inicio de la supremacía de los Habsburgo. El choque de armaduras resonó como un trueno sobre la llanura, mientras los estandartes de los Habsburgo ondeaban orgullosos bajo la brisa de verano. Pero cuando Otakar cayó, atravesado por las lanzas de caballeros enemigos, no solo sucumbió un hombre, sino el destino de toda Europa central. ¿Podía alguien prever que esa victoria sembraría el primer pilar de un imperio? Rudolfo no fue coronado emperador, pero su victoria impulsó a su familia hacia un poder incuestionable en Austria. El centro de su influencia se trasladó desde las colinas suizas hasta las orillas del Danubio. Viena, entonces una ciudad provincial, comenzó su transformación hacia la capital imperial que conocemos. Pero el camino estaba plagado de desafíos. La autoridad de los Habsburgo estaba lejos de ser firme, y la lucha constante contra otras familias nobles de la Sacra Iglesia Romana ponía en juego cada centímetro de poder. El trono imperial era electivo, no hereditario, y a menudo los Habsburgo debían ceder ante Luxemburgo o Wittelsbach. ¿Podrían mantener el dominio en medio de esta inestabilidad? El reinado de Rudolfo no fue el único capítulo dramático. Su hijo, Alberto I, encontró un final trágico en 1308, asesinado por su propio sobrino, y su otro descendiente, Federico el Hermoso, fracasó en su intento por coronarse emperador. Sin embargo, la familia nunca abandonó su estrategia, la expansión territorial a través de alianzas matrimoniales. Los salones de los castillos resonaron con negociaciones diplomáticas, tratos secretos y planes dinásticos. Los retratos de princesas potenciales circulaban entre cortes, acompañados de descripciones minuciosas de sus dotes, relaciones familiares y virtudes personales. Cada enlace matrimonial era una jugada calculada para ganar tierras, títulos y poder. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por semejante ambición? Esta estrategia se encapsuló en una máxima atribuida a Maximiliano I. Bella Gerantali, tu Felix Austria nube. Que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate.
Una frase que no solo revela astucia, sino también el destino inevitable de una familia destinada a conquistar Europa sin levantar una sola espada. El momento decisivo llegó con dos matrimonios que redefinirían el paisaje europeo. Maximiliano I con María de Borgoña y su hijo Felipe el Hermoso con Juana de Castilla. Pero antes de este giro crucial, otro Habsburgo cambió la historia. Federico III, elegido emperador en 1440, quien gobernó durante 53 años, el reinado más largo de todos los emperadores del Sacro Imperio Romano. Federico fue un hombre tenaz y paciente, aunque sus batallas no fueron heroicas. Enfrentó rebeliones internas en Austria, fue sitiado en su propio palacio vienés y luchó por proteger sus nuevas posesiones de las amenazas francesas. Su longeva corona estuvo marcada por dificultades y desesperación en las sombras del poder. ¿Podría sobrevivir a los ataques desde dentro y fuera? En 1477, un matrimonio selló el verdadero ascenso de los Habsburgo en Europa. La boda de Maximiliano con María de Borgoña en la Catedral de San Bavón en Gante, con sus vitrales resplandecientes como testigos mudos. María, con apenas 20 años, vestía un vestido de brocado dorado, símbolo de un futuro que cambiaría para siempre el destino del continente. Ese enlace no fue solo una unión de personas, sino el nacimiento de un imperio forjado en decisiones irrevocables, donde el miedo, la ambición y la estrategia jugaron un papel igual de vital. ¿Quién sabía entonces que Europa nunca volvería a ser la misma? ¿Acaso no es irónico que la historia de Europa descansara sobre bodas y no batallas? La saga de los Habsburgo es una cadena interminable de elecciones fatales y consecuencias implacables. Cada paso, cada alianza, cada sacrificio reveló la complejidad de un poder que se construye a base de miedo, astucia y un destino implacable. Y aún así, la pregunta persiste: ¿podrán los hombres controlar lo que han desatado? Si quieres descubrir cómo estas decisiones moldearon el mundo, acompáñanos en Conferencias Históricas y suscríbete para no perderte ni un instante de esta fascinante historia. ¿Cómo puede una alianza de sangre cambiar el destino de Europa? ¿Qué precio pagaron aquellos atrapados entre decisiones que marcaron eras? Maximiliano, un joven de apenas 18 años, vestido con los colores de su casa, se encontraba en el centro de un matrimonio que no era solo una unión personal, sino la convergencia de dos mundos, la austera cultura germánica y la refinada Burgundia influenciada por Francia. Las trompetas resonaban bajo los arcos góticos, mientras la nobleza de Borgoña y Austria se mezclaba en el vasto salón. Pero esta alianza, tan poderosa en apariencia, estaba destinada a un final prematuro que cambiaría el curso de la historia. Solo 5 años después, la tragedia golpeó sin piedad. María, su esposa, murió tras una caída de caballo, dejando a Maximiliano viudo con 2 hijos pequeños, Felipe el Hermoso y Margarita de Austria. Este golpe personal no detuvo la maquinaria política. Por el contrario, el legado borgoñón pasó a manos de los Habsburgo, casi duplicando sus territorios y otorgándoles acceso vital al Mar del Norte y a prósperos centros comerciales como Amberes y Brujas. Sin embargo, el destino ya había trazado nuevos caminos que pondrían a prueba la fortaleza de esta dinastía. Al convertirse en emperador tras la muerte de su padre en 1493, Maximiliano redobló su apuesta matrimonial. Organizó el enlace de su hijo Felipe con Juana, hija de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Al mismo tiempo, su hija Margarita fue prometida al príncipe Juan, heredero de las coronas españolas. Estas alianzas, selladas en 1496 y 1497, parecían inciertas, pues Juana tenía un hermano mayor y una hermana.
Pero el destino, implacable, tenía otros planes para el futuro de Europa. La sucesión inesperada fue cruel y rápida. La muerte prematura del príncipe Juan, de su hermana Isabel y de su hijo, convirtió a Juana en la heredera de las coronas españolas. En 1506, Felipe y Juana viajaron a España para tomar posesión de su herencia, pero el destino se tornó trágico una vez más, cuando Felipe murió súbitamente, probablemente de neumonía. Juana, profundamente enamorada y devastada por las infidelidades de su esposo, cayó en una locura que sus contemporáneos describieron con horror. Una locura que se volvió leyenda, aunque quizás exagerada por sus enemigos políticos. Su hijo Carlos, apenas un niño de 6 años, quedó huérfano de padre y fue criado en los Países Bajos bajo la tutela de su tía Margarita de Austria. A pesar de su juventud, Carlos heredó un imperio sin precedentes. Los territorios austríacos y borgoñones de su abuelo Maximiliano, junto con los reinos españoles de Castilla y Aragón, sus posesiones italianas y las recién descubiertas colonias americanas. La magnitud de su herencia presagiaba una época de poder incalculable, pero también de complejas responsabilidades que pondrían a prueba su temple. En 1516, tras la muerte de Fernando de Aragón, Carlos se convirtió en rey de España. Apenas 3 años después, al fallecer Maximiliano, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Carlos V. Con apenas 19 años, gobernaba un imperio más extenso que el de Carlomagno, un titán entre reinos que desafiaba cualquier expectativa. Pero la corona imperial no sería suya sin una feroz competencia. Francisco I, rey de Francia, también aspiraba a la prestigiosa corona imperial. La contienda se convirtió en una carrera frenética de corrupción y sobornos, donde cada candidato buscaba comprar los votos de los 7 príncipes electores. Los banqueros Fugger, de Augsburgo, jugaron un papel decisivo, prestando a Carlos los fondos necesarios para superar la oferta francesa, un movimiento que cambiaría el equilibrio de poder en Europa para siempre. El día de la elección en Frankfurt estaba cargado de tensión insoportable. Las delegaciones francesa y habsbúrgica aguardaban nerviosas el veredicto que decidiría el futuro del continente. Cuando se anunció el nombre de Carlos, un estruendo de aplausos retumbó en la ciudad. Las campanas resonaron y los cañones dispararon salvas. Las calles se llenaron de procesiones festivas, mientras el águila bicéfala de los Habsburgo desplegaba sus alas sobre Europa, desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, y más allá, hacia el Nuevo Mundo. El reinado de Carlos V representó el apogeo del poder Habsburgo, un imperio tan vasto y diverso que sus desafíos administrativos eran colosales. Carlos nunca permaneció quieto. Su vida fue un constante movimiento, un ir y venir entre territorios que exigían control y lealtad. Cada decisión, cada alianza, cada batalla política y militar llevaron a un destino irreversible, donde el miedo y la ambición se entrelazaron en una danza implacable. ¿Podría el joven emperador mantener unido un imperio al borde del abismo? La historia de Carlos V y su familia no es solo una crónica de poder y gloria, sino una cadena de elecciones fatídicas que moldearon la Europa moderna. Sus legados, sus pérdidas y sus desesperaciones nos recuerdan que detrás de cada imperio hay seres humanos enfrentados a decisiones que cambian no solo sus vidas, sino el destino de naciones enteras. ¿Qué hubiera sucedido si alguna de estas decisiones hubiera sido distinta? La respuesta yace en el eco de los siglos, esperando ser descubierta. Si te ha fascinado este relato de poder y tragedia, suscríbete a Conferencias Históricas para no perder ninguna historia que revele cómo las decisiones de unos pocos moldearon el mundo que conocemos. Cada episodio nos acerca más a la verdad oculta tras la imponente fachada del poder. ¿Qué precio pagó un hombre por intentar gobernar un imperio que se extendía más allá de los horizontes conocidos? ¿Cómo enfrentó Carlos V
las decisiones que dividieron Europa y marcaron el destino de su dinastía. ¿Qué temores y amenazas lo rodeaban en cada paso, sembrando la semilla de un legado fracturado? La historia de Carlos V es la historia de decisiones que no admiten vuelta atrás, de consecuencias que moldearon el futuro de un continente. Carlos Pinquieto, el joven emperador que hablaba en francés, flamenco, español, italiano y algo de alemán, representaba la diversidad de sus vastos dominios. Sin embargo, esa gigantesca riqueza era también su mayor vulnerabilidad, pues las amenazas le acechaban desde todos los frentes. En el este, los otomanos bajo el mando de Solimán el Magnífico sitiaban Viena en 1529, mientras que en el oeste, Francisco I de Francia tejía una red hostil de alianzas para acercar sus territorios. La presión aumentaba. En el corazón del imperio, un desafío aún mayor crecía: la reforma protestante iniciada por Martín Lutero en 1517. Lutero, monje agustino y profesor de teología en Wittenberg, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo, desafiando la autoridad de la Iglesia Católica y encendiendo una llama que dividiría a Europa para siempre. El conflicto ya no era solo espiritual, era una amenaza directa al poder y la unidad de Carlos V. El encuentro entre Carlos V y Lutero en la Dieta de Worms en 1521 fue una escena cargada de tensión. En un salón repleto de príncipes y prelados, un hombre sencillo y firme se negó a retractarse. No puedo y no quiero retractarme, pues actuar contra la conciencia no es seguro ni honesto. En esto estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Palabras que sellaron su destino y el del imperio. Carlos V declaró a Lutero fuera de la ley, una condena que no pudo hacer cumplir completamente gracias a la protección de príncipes alemanes simpatizantes. La reforma se extendió como fuego salvaje, fragmentando el Sacro Imperio Romano en territorios católicos y protestantes. Este cisma religioso persiguió a los Habsburgo a lo largo de siglos, socavando la estabilidad que Carlos tanto anhelaba preservar. Agotado por décadas de guerras y administración, Carlos tomó una decisión sin precedentes en 1556. En una ceremonia cargada de emotividad en el Palacio de Bruselas, abdicó el trono y dividió su imperio. Su hermano Fernando recibió las tierras austríacas y la corona imperial, mientras que su hijo Felipe heredó España, los Países Bajos, las posesiones italianas y las colonias americanas. El peso del imperio se fracturaba para siempre. Este acto no solo dividió territorios, sino que creó dos ramas de los Habsburgo, la española y la austríaca. Aunque separadas, estas ramas mantuvieron vínculos estrechos a través de matrimonios estratégicos, fortaleciendo la dinastía, pero también sembrando problemas genéticos que empeorarían con el tiempo. Un legado de poder y decadencia entrelazados. La rama española, encabezada por Felipe II, heredó un imperio colonial rico en metales preciosos del Nuevo Mundo. España emergió como la potencia dominante en Europa occidental durante casi un siglo, a pesar de reveses como la derrota de la Armada Invencible. Mientras tanto, la corte de Viena, bajo Fernando, comenzaba a transformar la ciudad en una capital barroca, preparada para enfrentar la amenaza constante de los otomanos. Solimán el Magnífico no pudo tomar Viena en 1529, pero el Imperio Otomano consolidó su presencia en Hungría. Fernando, casado con Ana Jagellón, hermana del último rey húngaro muerto en la batalla de Mohács, reclamaba el trono húngaro. Sin embargo, su control efectivo se limitaba solo a las partes occidental y septentrional del reino. La batalla por Hungría era solo uno de los múltiples frentes donde el imperio se quebraba. Carlos Pinquieto se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura,
donde pasó sus últimos días rodeado de horas de oración y libros de devoción. La leyenda cuenta que asistió a su propio funeral, tumbado en el ataúd mientras los monjes cantaban el Requiem. Murió 2 años después de abdicar, en 1558, dejando tras de sí un imperio dividido pero eternamente marcado por sus decisiones. La historia de Carlos V es una lección sobre el costo de gobernar un mundo fragmentado. Decisiones tomadas bajo la sombra del miedo, la fe y la política, que alteraron para siempre el curso de Europa. El imperio que un día fue un gigante unido, se convirtió en un tablero de ajedrez donde las piezas de poder se movían entre alianzas, guerras y traiciones. ¿Podía alguien realmente gobernar un mundo tan vasto sin quebrarse? La respuesta resonó en cada conflicto que siguió. Si quieres descubrir más sobre estas historias de poder, miedo y destino que forjaron nuestra historia, no olvides suscribirte a Conferencias Históricas. Aquí seguimos desentrañando los secretos que cambiaron el mundo para siempre. ¿Hasta dónde puede llegar la fragilidad de un imperio antes de que la división se convierta en guerra abierta? ¿Qué precio pagan los pueblos atrapados entre poderes rivales? En pleno corazón de Europa, Hungría fue desgarrada en 3 partes, una bajo control directo otomano, otra bajo el dominio del príncipe transilvano, vasallo de los turcos, y la tercera bajo el imperio. Esta fragmentación perduró más de siglo y medio, transformando la región en un polvorín a las puertas de Austria, donde la violencia era una sombra constante. Los campesinos que habitaban estas tierras fronterizas se convirtieron en soldados improvisados, viviendo bajo el perpetuo acecho de razias y contraataques que asolaban sus aldeas. Para protegerse, se erigieron complejas líneas de defensa y fortalezas, símbolos de una guerra sin fin que marcaba cada día con incertidumbre. En estas líneas de batalla surgió una cultura militar única, forjada en el miedo y la resistencia. Pero mientras la frontera ardía, otro desafío amenazaba la estabilidad del imperio: la Reforma protestante. Fernando, hermano del emperador Carlos, afrontó esta tormenta religiosa con un pragmatismo que contrastaba con la férrea voluntad de su hermano. Reconoció que el protestantismo había arraigado tan profundamente en Alemania que intentar erradicarlo con la fuerza era una batalla perdida. En 1555, el mundo religioso encontró un armisticio temporal en la Paz de Augsburgo, que estableció el principio de cuius regio eius religio. La religión de cada territorio quedaba a merced de su príncipe. Este acuerdo selló una paz frágil, pero también una Alemania fragmentada, donde las tensiones solo se escondían tras la apariencia de orden. Maximiliano II, hijo de Fernando, llevó esta política de tolerancia aún más lejos. Su inclinación hacia la apertura religiosa fue tan marcada que algunos lo sospecharon de simpatías protestantes. Durante su reinado, Viena se convirtió en un faro del Renacimiento tardío, atrayendo a artistas y científicos de toda Europa. La ciudad se transformó en un crisol de culturas, una metrópoli vibrante que parecía destinada a liderar una nueva era. Pero la historia no cesa en su movimiento. Esta ola de apertura estaba destinada a chocar contra una marea opuesta. Rodolfo II, hijo de Maximiliano, creció bajo el rígido influjo del protocolo español y el fervor católico más estricto. Fue un monarca contradictorio, devoto y excéntrico, austero y fascinante. Trasladó la capital a Praga, donde convirtió el castillo de Hradčany en un epicentro de arte, ciencia y esoterismo. Su obsesión por coleccionar maravillas dio lugar a gabinetes de curiosidades repletos de relojes mecánicos, autómatas, objetos exóticos y obras magistrales de pintores como Dürer y Bruegel. En sus salones, alquimistas, astrónomos y músicos compartían espacios, mientras Tycho Brahe y Johannes Kepler desafiaban las viejas creencias con sus revolucionarios estudios planetarios. Giuseppe Arcimboldo
Pintaba retratos compuestos de frutas y verduras que parecían cobrar vida. Pero detrás de esta atmósfera mágica y hermética, una tormenta crecía. Europa se precipitaba hacia un nuevo conflicto, y en Bohemia, la tensión religiosa alcanzaba niveles insoportables. Mientras Rodolfo se sumergía en períodos de profunda melancolía, aislándose durante semanas y desatendiendo asuntos de Estado, su mente se desmoronaba junto con la estabilidad del imperio. Su hermano Matías, consciente del caos que se avecinaba, comenzó a arrebatarle territorios, primero Hungría y Austria, luego Moravia y finalmente Bohemia. En 1612, Rodolfo murió solo y amargado en su castillo de Praga, dejando tras de sí un legado de incontenible tensión. Matías heredó una situación explosiva, sin hijos propios y enfrentando una Europa al borde de la guerra religiosa. En un acto que sembró la inquietud en los protestantes, nombró heredero a su primo Fernando de Estiria, educado por jesuitas y ferviente defensor de la contrarreforma. Esta elección no solo significaba un cambio político, sino el preludio de decisiones irrevocables que llevarían a un continente entero a la conflagración. ¿Podría un solo hombre cambiar el destino de Europa? ¿O estaba todo ya condenado por las elecciones del pasado? Si quieres descubrir cómo estas decisiones marcaron el inicio de una era de violencia y transformación, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través de los momentos que definieron el curso de la historia. ¿Puede un solo acto cambiar el destino de una nación? ¿Qué precio se paga por la defensa de la fe y la libertad? En 1618, la tensión en Bohemia alcanzó su punto de ebullición. La Prague-Defenestración, un suceso brutal y casi surrealista, detonó una cadena de eventos que marcarían a Europa para siempre. 2 emisarios imperiales fueron arrojados por una ventana del castillo de Praga por nobles protestantes furiosos. La caída fue mortal, pero ambos sobrevivieron de forma casi milagrosa, rebotando sobre un montón de estiércol. Para los católicos, un acto divino; para los protestantes, pura suerte. Sin embargo, el mundo estaba a punto de cambiar y la guerra era inevitable. El levantamiento en Bohemia no fue una mera revuelta, fue la chispa que encendió la Tercera Guerra de los 30 años. Los rebeldes destituyeron al rey Fernando II y eligieron a Federico V, el elector del Palatinado, líder del protestantismo. Fernando, nuevo emperador tras la muerte de Matías en 1619, no se quedó de brazos cruzados. Con el apoyo de su primo Felipe III de España y la poderosa Liga Católica Alemana, lanzó una ofensiva implacable. La batalla decisiva en la Montaña Blanca, cerca de Praga, en 1620, selló el destino de Bohemia. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. La victoria de Fernando fue un golpe aplastante. La imposición forzada de la recatolización devastó la tierra. Los predicadores protestantes expulsados, la nobleza enfrentada a la elección de renunciar a su fe o al exilio. Miles de familias huyeron, llevando consigo siglos de conocimiento, tradiciones y arte. Las tierras confiscadas fueron entregadas a nobles extranjeros leales al catolicismo. La lengua checa fue desplazada, su cultura relegada a un oscuro rincón de la historia. Los historiadores checos llamarían a esta era la época de oscuridad, un tiempo marcado por la pérdida y la desesperanza. Pero la guerra, cruel y despiadada, se extendía mucho más allá. Lo que comenzó como una rebelión local se convirtió en un conflicto europeo complejo y brutal. Durante 30 años, Alemania fue el campo de batalla para ejércitos mercenarios que arrasaron con todo. Ciudades incendiadas, campos abandonados, hambruna y pestes que diezmaron a la población hasta en un 50%. La guerra no conocía piedad ni límites. La rama española de los Habsburgo,
optó por respaldar a sus parientes austríacos con tropas y recursos. Los Países Bajos españoles, hoy Bélgica, se convirtieron en un escenario clave, mientras que en el norte de Italia se enfrentaban las fuerzas españolas y francesas. La importancia estratégica de la llamada Camino Español, que unía Milán con los Países Bajos a través de los Alpes y el Valle del Rin, era vital para los Habsburgo. Pero sus enemigos también eran formidables. Francia, bajo el cardenal Richelieu, aunque católica, no dudó en apoyar a los príncipes protestantes alemanes para debilitar a los Habsburgo austríacos. Suecia, con Gustavo Adolfo, intervino en el norte de Alemania, desafiando la hegemonía imperial. Las Provincias Unidas, actuales Países Bajos, persistían en su lucha por la independencia de España. Incluso el Imperio Otomano aprovechó el caos para avanzar en Hungría. En medio de esta tormenta, emergió un hombre que cambiaría el curso de la guerra, Albrecht von Wallenstein, un general imperial de origen humilde en Bohemia. Su genio militar causó estragos en las fuerzas imperiales, pero también sembró desconfianza y envidia. Fernando II, ante la creciente amenaza del poder de Wallenstein, lo destituyó bajo presión de los príncipes alemanes celosos de su influencia. Sin embargo, la guerra exigía su mano firme, y Wallenstein fue restaurado al mando. En 1632 enfrentó a Gustavo Adolfo en la batalla de Lützen. El rey sueco cayó en combate, pero sus tropas lograron la victoria. Este triunfo, sin embargo, tuvo un costo. Wallenstein, sospechado de traición por negociar en secreto con los enemigos del emperador, fue asesinado en 1634 por oficiales leales a Fernando. La guerra continuó, implacable y sin tregua, mientras Europa se sumía en la oscuridad. Fernando III, hijo y sucesor de Fernando II, heredó un continente agotado por décadas de conflicto interminable. Sin embargo, la sangre derramada y el hambre de paz finalmente abrieron camino hacia la negociación. En 1648, los tratados de Westfalia pusieron fin a la guerra que había devastado Europa durante 30 años. Estas conversaciones no solo redefinieron fronteras y poderes, sino que marcaron el nacimiento de un nuevo orden político. ¿Pero a qué costo? La historia de esta guerra es la historia de decisiones irreversibles, miedos humanos y consecuencias que moldearon el destino de generaciones. ¿Qué lecciones dejó esta era de destrucción para nuestro presente? Si quieres comprender más sobre estas historias que cambiaron el curso del mundo, suscríbete a Conferencias Históricas. Sumérgete en las decisiones que definen la humanidad. ¿Quién realmente ganó después de años de sangre y fuego en Europa? ¿Cómo una guerra que desgarró continentes pudo transformar para siempre el poder y la fe? Los Habsburgo austríacos emergieron con una fuerza ambigua. Afirmaron su dominio en Bohemia, pero presenciaron la fractura definitiva del Sacro Imperio Romano. La autoridad imperial se convirtió en un título decorativo, mientras los príncipes alemanes reclamaban independencia casi total. ¿Era este el principio del fin para un imperio que una vez pareció invencible? En medio de este caos, Francia ascendió con poderío renovado, convirtiéndose en el árbitro indiscutible de los asuntos europeos. Los Habsburgo españoles, por otro lado, enfrentaban un declive inminente. Entre guerras interminables, luchas internas y la independencia de Provincias Unidas, España comenzó a perder su brillo dorado. ¿Sería este el amanecer del ocaso para la legendaria potencia que dominó el siglo anterior? Mientras tanto, la mirada de los Habsburgo se giró hacia el este, hacia un enemigo que mostraba signos de debilidad tras un largo ciclo de expansión: el Imperio Otomano. Hungría, aún parcialmente bajo el dominio turco, se convirtió en la nueva frontera de un conflicto inminente. Este cambio de estrategia fue comandado por un hombre inesperado, el emperador Leopoldo I. Inicialmente destinado a la carrera eclesiástica,
pero convertido en heredero tras la muerte prematura de su hermano. ¿Podría su cuerpo frágil y su linaje marcado por décadas de matrimonios consanguíneos enfrentar esta amenaza monumental? Leopoldo compensó su apariencia con una mente aguda y una educación meticulosa. Fue un protector de las artes, especialmente de la música italiana, que floreció en Viena bajo su reinado. Su pasión dio forma a una Viena barroca, donde palacios y templos resplandecían en un esplendor renovado. Pero bajo esta belleza latía una tensión que estallaría brutalmente en 1983. La gran asedio de Viena por las fuerzas otomanas fue un instante de desesperación. En julio, el gran visir Kara Mustafa rodeó la ciudad imperial con un ejército inmenso. Leopoldo huyó con su corte, dejando la defensa a las manos del conde Ernst Rüdiger von Starhemberg. Durante 2 meses, los defensores resistieron bombardeos, túneles explosivos y asaltos feroces. La ciudad pendía de un hilo, al borde de la caída. ¿Vendría la salvación o el fin? La llegada de un ejército aliado cambió el destino de Viena. Comandados por el rey Juan III Sobieski de Polonia y el duque Carlos V de Lorena, una fuerza combinada de polacos, imperiales, bávaros y sajones irrumpió el 12 de septiembre para romper el sitio. La batalla alcanzó su apogeo con la legendaria carga de los húsares alados polacos, cuyo sibilante vuelo de plumas atemorizó a los otomanos. La derrota fue rotunda, y el campamento enemigo, abandonado con riquezas incalculables, cayó en manos cristianas. Sobieski envió al Papa la bandera verde del gran visir capturado, acompañado de un mensaje que resonaba con la historia. Veni vidi Deus vicit. Llegué, vi, Dios venció. Kara Mustafa fue juzgado y ejecutado con un cordón de seda, la sentencia reservada para los altos dignatarios otomanos. Esta victoria fue más que un triunfo. Fue el punto de inflexión que cambió el rumbo de Europa. Por primera vez en un siglo, las potencias cristianas tomaron la ofensiva contra el Imperio Otomano. Se formó la Santa Liga, uniendo a Austria, Polonia, Venecia y más adelante a Rusia en una cruzada común. Bajo el liderazgo de comandantes brillantes como Carlos de Lorena y el príncipe Eugenio de Saboya, las fuerzas imperiales iniciaron la reconquista de territorios perdidos, marcando el alba de una nueva era. ¿Sería esta alianza la llave para revertir el destino o solo un respiro temporal en la historia del continente? Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir cómo estas decisiones fatales y sus consecuencias moldearon el mundo que conocemos hoy. La historia es un río de decisiones humanas, miedo, poder y destino irreversible. ¿Estás listo para sumergirte en sus aguas turbulentas? ¿Hasta qué punto puede una sola decisión alterar el curso de una dinastía? ¿Qué se oculta detrás de la fragilidad de un hombre que cambió el destino de imperios enteros? Evgeny Saboyski, rechazado por Luis XIV, encontró en Leopoldo I una oportunidad que cambiaría para siempre la historia de los Habsburgo. Desde París hasta el corazón de la monarquía austríaca, Saboyski, pequeño y frágil, se convirtió en el comandante más formidable de su época. En 1697, en la batalla de Presente, destruyó al ejército otomano, aniquilando a más de 30.000 turcos con apenas 300 bajas propias. Pero la victoria tuvo un precio y marcó un antes y un después en la historia europea. El Tratado de Karlowitz, firmado en 1699, consolidó la expansión habsbúrgica hacia el este, arrebatando a los otomanos vastos territorios, casi toda Hungría, excepto el Banato de Timisoara, Transilvania, gran parte de Croacia y Eslavonia. Por primera vez en siglos, la frontera se desplazó al sur del Danubio, cambiando para siempre el mapa político. Esta expansión no solo fue geográfica, sino también cultural y administrativa.
La monarquía, hasta entonces germánica y occidental, se transformó en un mosaico multicultural danubiano. Colonos alemanes, serbios, croatas y rumanos poblaban las nuevas tierras, y los Habsburgo enfrentaban el desafío de gobernar un imperio fragmentado, buscando un delicado equilibrio entre centralización y autonomía local. Mientras la Casa de Austria se fortalecía, en España la historia tomaba un rumbo oscuro. Carlos II, el último Habsburgo español, era un hombre marcado por generaciones de matrimonios consanguíneos y por su propia fragilidad física y mental. Su incapacidad para engendrar un heredero sembraba incertidumbre y temor en toda Europa. Su rostro pálido y melancólico reflejaba un destino inevitable. En medio de la crisis y el hambre que asolaba Madrid en 1693, se dice que ordenó repartir su propia comida entre los más pobres, mostrando una humanidad que contrastaba con la tragedia que se avecinaba. Pero la cuestión sucesoria despertó una lucha feroz entre potencias europeas. Francia, Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas se sumergieron en una red de negociaciones e intrigas para evitar que el vasto imperio español cayera en manos de una sola dinastía. Se propusieron y rechazaron varios tratados de partición, cada uno con consecuencias que podrían desatar guerras devastadoras. Finalmente, bajo la influencia de sus consejeros profranceses, Carlos II nombró en su testamento a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, como su heredero universal. Su muerte en 1700 dejó un vacío que desencadenó una tormenta política y militar sin precedentes. El estallido de la Guerra de Sucesión Española llevó a la firma de los tratados de Utrecht y Rastatt en 1713 y 1714, poniendo fin al conflicto, pero dividiendo el imperio. Felipe V retuvo España y sus colonias americanas, pero renunció a sus derechos al trono francés, mientras los Habsburgo aseguraron los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y Cerdeña, una compensación significativa aunque menor a sus expectativas. ¿Consolidado este nuevo equilibrio? Carlos VI centró sus esfuerzos en fortalecer la administración de sus territorios dispersos y asegurar la sucesión a su hija María Teresa. Sin hijos propios, estaba determinado a proteger su legado mediante la pragmática sanción, un documento legal que reconocía el derecho femenino de heredar y garantizaba la indivisibilidad de los dominios habsbúrgicos. Cuando María Teresa ascendió al trono en 1740, con apenas 23 años, su derecho fue desafiado inmediatamente. Federico II de Prusia, decidido a aprovechar la vulnerabilidad de la joven reina, invadió sus territorios, desatando la llamada Guerra de Sucesión Austríaca. Así, las decisiones de unos pocos, marcadas por el miedo, la ambición y la esperanza, tejieron un destino irreversible para Europa en una cadena implacable de elecciones y consecuencias que definirían siglos enteros. Si quieres conocer más sobre estas decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje fascinante por la historia. ¿Puede una mujer joven sostener en sus brazos no solo a un hijo, sino a todo un imperio en crisis? ¿Qué ocurre cuando decisiones tomadas en un instante determinan el destino de miles? María Teresa, joven archiduquesa, se enfrentó a un desafío que estremeció el corazón de Europa: la guerra por la herencia austríaca. Mientras Baviera, Sajonia, Francia y España forjaban una coalición para desgarrar las posesiones de los Habsburgo, ella respondía con un acto que sería inolvidable. En el austero salón del Parlamento húngaro en Presburgo, hoy Bratislava, María Teresa apareció con su recién nacido en brazos, un símbolo vivo de la continuidad y la esperanza. Con voz firme y en latín, apeló a la nobleza húngara reclamando lealtad y coraje en nombre del imperio y del futuro. La escena se volvió legendaria cuando los húngaros, con sus sables en alto, clamaron: «Mariamur pro rege nostro Maria Teresia»,
moriremos por nuestra reina María Teresa. Pero ¿qué poder real tenía esa llamada? ¿Sería suficiente para detener la tormenta que se avecinaba? La realidad era cruel. Hungría, poseída de un amor feroz por sus libertades y privilegios, reconocía la soberanía de los Habsburgo solo a cambio del respeto a sus leyes y tradiciones. María Teresa sabía que en ese frágil equilibrio residía la clave para sostener su reino. En aquel instante, la joven reina no solo suplicaba lealtad, implícitamente reconocía la importancia estratégica y política de ese territorio, una pieza vital en su enorme imperio. Sin embargo, ¿podrían esos votos de acero resistir la presión de la guerra inminente? La guerra por la herencia austríaca arrasó durante años hasta que, en 1748, el Tratado de Aquisgrán puso fin al conflicto. María Teresa logró conservar gran parte de sus dominios, pero la amarga derrota fue la pérdida de Silesia en manos de Prusia y Parma cedida a España. Silesia, con su pujante industria y riqueza, no era solo un territorio más, sino un símbolo de poder y prestigio. Su pérdida sembró una enemistad profunda y duradera entre los Habsburgo y la dinastía prusiana de los Hohenzollern. La pregunta que ardía en la mente de María Teresa era clara: ¿cómo reconstruir un imperio herido? No hubo lugar para la resignación. Impulsada por una férrea determinación, María Teresa emprendió una transformación radical de su imperio. Reformas administrativas, económicas, educativas y militares comenzaron a tomar forma, guiadas por el talento de consejeros como el príncipe Kaunitz. Este genio diplomático orquestó una revolución inesperada. La alianza tradicional con Francia se renovó, enfrentando juntos a Prusia y Gran Bretaña. Este giro en la política europea, conocido como la Revolución Diplomática, sentó las bases para un conflicto de escala global. La Guerra de los 7 Años estalló en 1756, extendiéndose desde Europa hasta América del Norte y la India. María Teresa, aliada con Francia, buscaba desesperadamente recuperar Silesia, pero el conflicto terminó con el Tratado de Hubertusburg en 1763, confirmando el statu quo territorial y el ascenso de Prusia como potencia mundial. La emperatriz comprendió que la derrota no era solo territorial, sino una advertencia sobre el poder que enfrentaba. ¿Cómo sostener la grandeza ante un enemigo tan formidable? Más allá del campo de batalla, el reinado de María Teresa se caracterizó por una profunda metamorfosis interna. Centralizó la administración, debilitando a las nobles provincias y estableciendo un nuevo sistema fiscal que gravó incluso las tierras aristocráticas, una medida revolucionaria para la época. La educación, hasta entonces dominada por la Iglesia, especialmente los jesuitas, pasó a control estatal tras la supresión de la orden en 1773. En estos cambios se reflejaban las ideas de la Ilustración, aunque la propia emperatriz, profundamente religiosa, miraba con recelo algunas de sus propuestas. Su hijo, el futuro José II, fue un ferviente defensor de la filosofía ilustrada y desde 1765 impulsó reformas aún más audaces. En el Palacio de Viena, la tradición barroca coexistía con nuevas corrientes, bailes de máscaras abiertos a la burguesía, música vibrante con compositores como Gluck y el joven Mozart, que deslumbró a la corte a los 6 años. El Palacio de Schönbrunn, inspirado en Versalles pero con sello austríaco, se convirtió en el refugio estival de la familia imperial. Sin embargo, mientras la corte celebraba, el destino de Europa pendía de decisiones que no admitían marcha atrás. María Teresa dio a luz a 16 hijos, pero su legado no solo se mide en descendencia, sino en los titánicos cambios y sacrificios que enfrentó para preservar su imperio. Cada elección, cada alianza, cada reforma fue un acto de valentía y riesgo.
La historia de su reinado es la historia de un imperio que temblaba al borde del abismo, sostenido por la voluntad de una mujer que desafió las convenciones y luchó contra un destino que parecía sellado. ¿Quién podría prever entonces las consecuencias de aquellas decisiones que marcarían para siempre la Europa moderna? Si quieres descubrir más historias donde las decisiones y sus consecuencias moldean el curso de la humanidad, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje al pasado lleno de drama, poder y destino. ¿Puede una red de matrimonios forjados en la tradición de los Habsburgo sostener un imperio en decadencia? 13 de sus hijos sobrevivieron hasta la edad adulta, llevando una vida familiar relativamente sencilla para una soberana de su rango. Sin embargo, detrás de la aparente calma, cada uno de esos hijos estaba destinado a jugar un papel decisivo en la turbulenta historia europea. María Teresa, la emperatriz que engordó con los años y los múltiples embarazos, prefería la compañía íntima de sus hijos y nietos a las ceremonias oficiales. Su palacio escondía en los apartamentos privados un refugio de comodidad y calidez, un contraste marcado con la grandiosidad de los salones de Estado. Pero la verdadera batalla se libraba en el destino de esos hijos, cuyas alianzas matrimoniales tejían una compleja red de poder. María Antonieta, casada con el futuro Luis XVI de Francia. María Carolina, convertida en reina de Nápoles. María Amalia, duquesa de Parma. Y Leopoldo, que se convirtió en gran duque de Toscana antes de ascender al trono imperial. Estos enlaces no solo eran pactos familiares, sino movimientos estratégicos que mantenían la influencia de los Habsburgo en toda Europa, aunque ya no sumaban territorios como antaño. Cuando María Teresa murió en 1780, tras 40 años de reinado, su hijo José II heredó un imperio al borde del cambio. Impaciente por acelerar y profundizar las reformas, impuso un programa radical inspirado en el absolutismo ilustrado. En apenas una década, dictó más de 6.000 decretos que transformaron cada rincón de la vida pública y privada. Entre sus reformas más audaces estaba el Edicto de Tolerancia, que otorgaba libertad religiosa a protestantes y judíos, la abolición de la servidumbre, la reforma del Código Penal, eliminando torturas y limitando la pena de muerte, la disolución de cientos de monasterios considerados improductivos, la creación de un sistema de educación primaria obligatoria y la simplificación burocrática. Pero estas medidas, aunque nacidas de ideales humanistas y progresistas, despertaron una feroz resistencia. La nobleza veía amenazados sus privilegios ancestrales. La Iglesia católica condenaba la intromisión estatal en asuntos religiosos, y el campesinado, arraigado en sus tradiciones, desconfiaba de las imposiciones desde arriba. En Hungría y los Países Bajos austríacos, esta oposición estalló en rebeliones abiertas. El absolutismo ilustrado de José II encarna el gran dilema de la época. ¿Cómo conciliar el poder absoluto con los principios liberales? Él creía sinceramente actuar por el bienestar de sus súbditos, pero su convicción de que el Estado sabía mejor que ellos lo que necesitaban lo volvió insensible a las voces disidentes y a las particularidades locales. Al borde de la muerte, José II se vio obligado a revertir la mayoría de sus reformas, salvo el Edicto de Tolerancia y la abolición de la servidumbre. Su hermano Leopoldo II lo sucedió por un breve período, enfrentando un imperio desgarrado por tensiones internas y externas. Bajo la dirección del ministro Metternich, los Habsburgos sobrevivieron a la tormenta napoleónica. El Congreso de Viena, celebrado entre 1814 y 1815, marcó su regreso al centro de la política europea. Aunque renunciaron a los Países Bajos y a algunas posesiones alemanas lejanas, reforzaron su dominio sobre el norte de Italia, Lombardía y Venecia, y reafirmaron su liderazgo en Alemania al encabezar la nueva confederación germánica.
El período posterior a Napoleón, conocido como la Restauración, vio a Austria bajo Metternich como baluarte del conservadurismo europeo. Cualquier aspiración liberal o nacionalista era sofocada con mano dura. La censura era implacable y la policía secreta omnipresente. Esta política reaccionaria mantenía un orden aparente, pero profundizaba la brecha entre el régimen y las aspiraciones de los pueblos, especialmente en los territorios no alemanes del imperio. El reinado de Fernando I, entre 1835 y 1848, perpetuó este sistema rígido. El emperador, aquejado de epilepsia y con limitaciones intelectuales, era manipulado por Metternich y la camarilla de cortesanos conservadores. En ese caldo de tensiones sociales y nacionalistas, las llamas de la revolución comenzaron a arder. La primavera de los pueblos en 1848 sacudió profundamente la monarquía de los Habsburgo. Viena, Budapest, Praga, Milán y Venecia se convirtieron en escenarios de levantamientos que desafiaron el orden establecido, poniendo en jaque a un imperio que parecía incapaz de adaptarse a los tiempos que cambiaban. ¿Podría un sistema tan rígido sobrevivir a la tormenta de los pueblos? ¿O estaba condenado a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones? La historia de los Habsburgo es la historia de decisiones irrevocables, de miedos humanos y de consecuencias que moldearon Europa para siempre. Si quieres seguir explorando cómo estos momentos cruciales definieron el destino de Europa, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. ¿Qué precio paga un imperio cuando sus decisiones se vuelven irreversibles? ¿Quién sostiene el peso de las tragedias personales que se ciernen sobre un líder? ¿Puede un hombre desafiar el destino de una dinastía destinada a caer? La historia de Francisco José, emperador por casi 7 décadas, comienza entre el caos y la urgencia de preservar el poder. Las revueltas populares desataron una tormenta imparable. El gobierno cedió primero con titubeos, mientras Metternich huyó de Viena y Fernando I abdicó en favor de su joven sobrino, Francisco José, con apenas 18 años. Pero el tiempo para dudas se agotaba. El ejército, respaldado por Rusia, aplastó las llamas revolucionarias, especialmente en Hungría. Aquella victoria fue amarga, y el nuevo emperador comenzó su reinado con una ola de represión que borró de un plumazo las concesiones liberales de 1848. El absolutismo renació, implacable y oscuro. Sin embargo, la guerra comenzó a golpear a la puerta. Derrotas humillantes en Italia en 1859 y luego frente a Prusia en 1866 sacudieron los cimientos del imperio. La respuesta fue una transformación profunda e inevitable. El Acuerdo Austrohúngaro de 1867, que dio nacimiento a una doble monarquía, 2 estados separados pero unidos por un solo soberano. Francisco José se convirtió en emperador de Austria y rey de Hungría, con ministerios conjuntos en asuntos exteriores, defensa y finanzas. Los húngaros gozaron de amplia autonomía, pero esta solución dejó insatisfechos a muchos otros pueblos: checos, polacos, rutenos, rumanos, croatas, serbios, eslavos e italianos, todos atrapados en un sistema que mantenía el dominio alemán y húngaro. La tensión burbujeaba bajo la superficie, un volcán a punto de estallar. Mientras tanto, las ciudades del imperio, como Viena, Budapest y Praga, experimentaban un auge cultural sin precedentes. La industrialización avanzaba, aunque desigual, y el modernismo vienés florecía con Freud, Mahler, Klimt y otros gigantes creativos. Pero ese brillo artístico no podía ocultar las grietas políticas. El sistema electoral estaba manipulado para preservar privilegios y los parlamentos se paralizaban por la obstrucción nacionalista y socialista. ¿Podía un imperio tan grande sobrevivir a sus tensiones internas? Francisco José,
enfrentó tragedias personales que reflejaban el destino sombrío de su reino. Su hermano Maximiliano fue ejecutado en México tras un fallido imperio. Su único hijo, Rudolf, terminó su vida en un misterioso suicidio en Mayerling, acompañado por su joven amante. La emperatriz Isabel, conocida como Sisi, fue asesinada por un anarquista italiano. Y su heredero, Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo en 1914, desencadenando la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra fue el golpe final. Tras 4 años de conflicto sangriento junto a Alemania, el Imperio austrohúngaro se desintegró. El último emperador, Carlos I, heredó un reino al borde del abismo y trató desesperadamente de salvar lo imposible con reformas tardías y negociaciones de paz separadas, pero fue en vano. El 4 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. Apenas días después, Carlos abandonó toda participación en el gobierno sin abdicar formalmente. Los tratados de Saint-Germain y Trianon sellaron la partición definitiva. Nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslavia emergieron de las ruinas, mientras Polonia, Rumanía e Italia expandían sus fronteras a costa del imperio. Austria y Hungría quedaron reducidas a enclaves lingüísticos pequeños, sin recursos industriales ni acceso al mar. El pasado imperial se desvanecía bajo el peso de las fronteras trazadas por la guerra. En 1919, el Parlamento Nacional Austríaco decretó la exclusión perpetua de los Habsburgo y la confiscación de sus bienes. El final de una era marcada por decisiones fatales, por la incapacidad de reconciliar un mosaico humano diverso y por el implacable paso del tiempo que arrasó imperios. ¿Qué queda cuando la corona se desvanece? ¿Qué lecciones guarda la historia de Francisco José y su trágico legado? Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más historias donde el destino y la voluntad humana chocan en el vasto escenario del pasado. ¿Puede una dinastía realmente sobrevivir a la marea implacable de la historia? ¿Qué ocurre cuando las decisiones de un hombre cambian el destino de un continente? Carlos IV, exiliado en Suiza, intentó 2 veces recuperar el trono húngaro en 1921, pero fracasó. Su vida terminó en el exilio en Madeira apenas un año después, con solo 34 años. ¿Cómo pudo un imperio tan poderoso desvanecerse tan rápidamente? La caída de Carlos IV marcó el fin de un linaje que gobernó Europa durante siglos, los Habsburgo. Desde la Edad Media hasta la era moderna, su influencia moldeó la historia del continente. Pero, ¿qué queda cuando la corona se cae? La emperatriz Zita, viuda y madre de 8 hijos, quedó atrás, enfrentando un futuro incierto. El ocaso de los Habsburgo no fue solo una derrota política, sino un drama humano de pérdidas irrevocables. Caminar por las calles de Viena, Praga o Budapest es leer un libro abierto de su legado. Los palacios imponentes, las iglesias barrocas, las plazas majestuosas son testigos mudos de un poder que parecía eterno. Sin embargo, esa fachada oculta decisiones que dividieron imperios y sembraron dudas. ¿Qué precio pagaron las naciones y los individuos bajo ese vasto dominio? Los Habsburgo no fueron solo monarcas. Fueron arquitectos de un sistema que combinaba un feudalismo atrasado con una visión pionera de integración europea. Su imperio fue una paradoja viva: autoritarismo centralizado y pragmatismo multicultural. Este equilibrio fue la clave de su longevidad o la semilla de su destrucción. Detrás de cada tratado, cada batalla, se esconden historias de ambición y miedo. ¿Por qué seguimos narrando la historia de los Habsburgo como una simple sucesión de reyes y guerras? La verdad es mucho más compleja, llena de visiones políticas y tragedias personales que definieron el alma de Europa.
La búsqueda perpetua de Europa por reconciliar unidad y diversidad, tradición y modernidad, poder central y libertades locales, se refleja en el legado de esta dinastía. Los Habsburgo nos recuerdan que incluso los imperios más poderosos son mortales, pero también muestran cómo una visión política arraigada en la persistencia y la adaptabilidad puede moldear la historia durante siglos. En un mundo donde la inmediatez domina nuestra percepción del tiempo, la longevidad dinástica de los Habsburgo nos invita a reflexionar sobre la duración en la política y sobre el peso que tiene la transmisión intergeneracional de poder y responsabilidad. ¿Estamos preparados para entender esa dimensión? ¿O seguimos atrapados en la superficialidad del presente? Cada decisión, cada giro trágico, cada intento fallido de Carlos IV de recuperar su trono forman parte de una cadena irreversible que cambió Europa para siempre. La historia de los Habsburgo no es solo suya, es la nuestra, un espejo en el que buscamos respuestas sobre cómo construir un futuro colectivo en medio del caos y la incertidumbre. Si quieres seguir explorando las historias ocultas detrás de los grandes acontecimientos, suscríbete a Conferencias Históricas y no olvides dejar tu comentario con nuevas propuestas, porque solo entendiendo el pasado podemos enfrentar el futuro.